Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana, a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y en el comienzo de esta semana nos va a dominar el interés de los argentinos, un tema que nos convoca cada década, aunque esta vez, producto de la pandemia, hubo que desplazar la realización del censo nacional. Lo que va a ocurrir esta semana es determinante para planificar el futuro de la Argentina. Por eso, nuestra necesidad de abundar en detalles, por más que se conoce mucha información respecto de lo que significa el censo y de lo que implica la realización de este relevamiento demográfico, es bueno saber que es necesario de la colaboración y el compromiso de cada uno de los argentinos para que ese resultado sea el mejor esperado. Saludo a Pablo Ceballos, que es el director nacional del Sistema de Estadísticas del INDEC. Gracias, licenciado, por esta posibilidad, este contacto en días muy ajetreados para ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sí, muy ajetreado, la verdad, porque ya ahora, este miércoles, dentro de muy poquito, empieza lo que es el operativo presencial del censo, ¿no? Porque ya empezó el 16 de marzo con el digital. Así que, bueno, con muchas expectativas y muy contento por cómo viene avanzando todo hasta ahora. Quiero empezar por el principio. ¿Cree que la sociedad está convencida de la importancia de la realización de un censo, licenciado, o es necesario insistir, insistir e insistir? No, siempre es bueno comentar para qué sirve un censo, cuáles son todos los beneficios que tiene para un país, tanto para el sector público y privado, un censo. Un censo, lo más básico, a ver, es para contar cuántos somos, dónde vivimos, en cada ciudad, en cada barrio, en cada manzana, cuántas personas vivimos, hombres, mujeres, X, y cómo vivimos, o sea, cómo son las viviendas, cómo son las condiciones de vida en cada lugar. Eh, Cómo es el nivel educativo, o sea, dónde están haciendo falta determinados refuerzos en materia de servicios públicos o servicios privados. Y también es una foto que hay que sacar necesaria para ir viendo la evolución conforme los censos anteriores, ¿no? Cada censo arroja sus novedades y sus sorpresas siempre, así que veremos qué nos depara este. Sí, los parámetros de referencia para establecer políticas públicas se establecen cada 10 años. Este corrimiento de 2 años más, obligado por la pandemia, ¿puede que implique alguna sorpresa de su punto de vista, licenciado? No, bueno, ya la pandemia ya superada, tiene que, habrá que ver, ¿no? ¿Qué impacto, por ejemplo, en migraciones internas pudo haberse producido? Tal vez si hay gente que haya migrado de ciudades hacia el trabajo remoto, ¿no? Pero eso, en definitiva, en todo caso, la pandemia aceleró fenómenos que por ahí ya existían. Y tampoco la finalidad de un censo es medir cosas coyunturales que van cambiando rápidamente. La función de un censo es medir cuestiones estructurales que cambian cada muchos años y bueno, así esa es la finalidad principal y bueno, con respecto a la pandemia creo que ya estamos bien superados lo que fue aquella cuarentena de 2020, todo como para volver a sacar la foto de la Argentina, ¿no? Bueno, eso va a ser interesante, la foto de la Argentina. Y usted mencionó algo, un dato que sobre todo nos interesa a los que pensamos el país como una concepción federal. Registrar si hay movimientos inversos a los históricos, ¿no? Generalmente había un flujo de las pequeñas localidades a las grandes concentraciones urbanas, a los grandes centros urbanos. Puede que ese flujo haya cesado o cambiado la directriz. A ver, en términos de tendencia mundial, la tendencia mundial es hacia que cada vez más gente vive en las ciudades. Más con el campo está cada vez más tecnificado y cada vez menos demandante de mano de obra el campo, por supuesto, por las tecnologías actuales. Con lo cual no, digamos, no es una cosa de la Argentina, ¿no? Es una cosa del mundo, y que tampoco es tan reciente. Pero sí es cierto que las ciudades crecen, o sea, nosotros ya nos estamos encontrando con zonas que antes eran rurales y que ahora son urbanas o semiurbanas, fincas que se convirtieron en barrios,
contornos urbanos que se fueron ampliando. Eso sí, por supuesto, es un fenómeno que se observa en todo el país. Para ustedes, la necesidad de colaboración de la población es fundamental para el éxito del relevamiento, licenciado. Sí, sí, a ver, si la gente no le contesta al censista o no hace el censo digital, no tenemos manera de saber cuántos somos. Nosotros ponemos de alguna manera la logística, la infraestructura y del operativo, pero si todo depende del esfuerzo que pueda hacer cada ciudadano, ciudadana, cada familia. Es súper importante. Cada persona, cada residente en Argentina que pueda decirnos ese día, este miércoles 18 de mayo, con ese pequeño acto de recibir al censista, 10, 15, 20 minutos, depende el tamaño del hogar. Eso es súper, súper, súper importante. Bueno, hay una experiencia que ya se puso en marcha, que comenzó la semana pasada con el relevamiento del censo en los distritos rurales y también en las viviendas colectivas. ¿Cómo ha marchado esa primera semana de experiencia? Bien, la verdad que muy bien. El censo rural empezó este lunes, en algunos lugares el fin de semana pasado, y en algunos lugares muy puntuales empezó antes incluso. Pero la verdad es que todo lo que nos llega son muchas fotos y testimonios de censistas yendo a los lugares más recónditos para censar a la población y es muy emocionante verlo. Bueno, eso es, uno dice, vos me preguntabas al principio, bueno, ¿hace falta seguir contando por qué es importante un censo? Sí, siempre hace falta, pero la verdad es que cuando vemos ese compromiso, ¿no?, de muchos censistas, de la gente ayudando, es impresionante, la verdad que es muy emocionante verlo. Sí, es un operativo mayor incluso que las elecciones generales, ¿no? Sí, sí, en movilización de personas es 3 veces más grande. Ujú. Es la verdad un desafío enorme poder movilizar tantas personas, pero hay que decir que esto se hace no solo por el INDEC, sino por todos los gobiernos provinciales que a través de sus direcciones provinciales de estadística y de los ministerios de educación que ayudan mucho en cada provincia, los municipios, los distintos ministerios, fuerzas de seguridad, gendarmería, policías provinciales. Hay muchos organismos de distintos niveles poniendo el hombro para que pueda llegar el censista a cada casa. Es muchísimo el esfuerzo, muchísimo, y vale la pena también recalcar ese esfuerzo. ¿Cree usted que han sido removidos esos obstáculos que desde el día 1 que se anunció el censo se instalaron desde algunos sectores de la sociedad respecto de las dudas sobre lo que se preguntaba, del mecanismo de consulta, de si había que dar o no el DNI? ¿Cree que eso atemorizó a un sector de la población o con información se curó ese mal? No, nunca hubo temor de la población. En realidad puede que haya dudas de algunas personas, lo cual es totalmente legítimo, y nuestra obligación es responder a esas inquietudes. Pero el proceso del censo viene desde hace bastante, se han hecho 2 pruebas pilotos y un censo experimental. Y en ninguna de esas pruebas, nosotros todo lo que vamos a hacer el miércoles fue testeado, fue probado, en chiquito por supuesto, pero ya fue probado. Una muestra en escala. Sí, sí, y ha funcionado bien, la población recibe muy bien la iniciativa, el formulario, las preguntas a los censistas. No va a haber inconvenientes y bueno, creo que hay un consenso generalizado en Argentina sobre la importancia. Bueno, en un extremo están los que tienen dudas y en el otro los que dicen tampoco van a preguntar, el censo no se puede aprovechar para más cosas, hay veces que no se deja conforme ni a uno ni a otros. Es cierto, lo que pasa es que los censos son barridos generales de información, no es para ir en profundidad a los fenómenos, sino para dar un pantallazo general, porque un censo es muy costoso, por eso se puede hacer cada 10 años, y es para relevar información estructural que no cambia tanto día a día. Y además, no podemos hacer una entrevista que dure 1 hora, no nos abriría nadie la puerta. Claro. Sí, sí, tiene que tener una dinámica, ¿no?
Porque además hay otra cuestión que se objeta, es por qué no se hace un domingo, por qué razón se toma un día laborable, que se decreta feriado. Y porque nosotros necesitamos que las personas estén en su casa. Porque la población naturalmente se mueve. Va a trabajar, va a hacer cosas. No, la gente no se queda todo el día en la casa. Entonces, no podemos contar a la población mientras la población está haciendo su vida cotidiana. Y el domingo, hubo algunos censos que se hicieron un domingo y no, bueno, producto de esas experiencias es que se ha resuelto hacer un día feriado. Claro, porque la gente se traslada a los fines de semana, aprovecha y cambia de morada. Sí, o se va a pasear, o se va de fin de semana largo en un lado, o sale porque es domingo y quiere disfrutar, y no quedarse un domingo esperando al censista en la casa. Entonces, es muy difícil lograr que un día domingo el operativo tenga éxito y sea realmente información de calidad la que después podamos ofrecerle a la sociedad. A propósito del quedarse en la casa, hay personal esencial, me voy a incluir, perdón que sea autorreferencial, trabajamos ese día a la mañana en la radio toda la mañana. Dejando una persona en casa, ya lo contestamos al censo vía digital, ¿con eso alcanza? Hay que darle el código al censista el día miércoles, cualquier persona del hogar se lo puede dar y darle la cantidad de personas que viven en el hogar. Esos dos datos es el que va a preguntar el censista y nada más. Bien. Y cuando el censista no encuentra a nadie en la vivienda, ¿vuelve, insiste, vuelve a pasar? ¿Cómo es el instructivo? No, el censista, bueno, si el censista le tocó un edificio, bueno, pasa por un departamento, no hay nadie, toca el timbre, sigue, después puede volver a pasar, pero no es obligación del censista ver quién está y quién no está. El censista tiene un recorrido, un orden de recorrido, y además, por ahí el listado de viviendas que le toca censar a un censista no está una al lado de la otra. Por ahí hay lugares donde tiene que quedar en la vereda de enfrente o a la vuelta, o hay mayores distancias, entonces no puede ir y venir a ver. Esa es la colaboración que tiene que hacer la gente y por eso es un feriado para que la gente pueda estar en la casa. Hay que esperar al censista porque el censista está haciendo su trabajo y no puede estar concertando horarios con cada persona a ver cuándo le viene bien porque sería imposible su tarea. ¿El horario de censo es de 8 a 18? Sí, correcto. Corrido, digamos, continuado. Sí. La otra cuestión, la otra duda que surge recurrentemente en este tipo de situaciones es la seguridad. ¿Cómo se garantizan las personas que golpea la puerta, toca el timbre, sea la persona enviada por el INDEC? Bueno, los censistas van identificados con una pechera, con una credencial que se van a difundir en los próximos días. Y además va a haber una página web para quien quiera consultar el DNI del censista, pero por supuesto es un día feriado, es un día de no haber actividad pública, privada, digamos, o sea, nadie le va a tocar la puerta para hacer un arreglo, qué sé yo, salvo una emergencia, un caño roto, digamos. Sí. Nadie le va a tocar, no va a venir nadie de un banco a venderle nada. No, nada. Pero alguien que se puede hacer pasar como censista y aproveche esa confianza para bueno... Digamos que es un día en el que no hay movilidad en la calle, o sea, es un día en el que, digamos, no es un día habitual en el que, digamos, va a haber menos autos, va a haber menos gente circulando, va a haber negocios cerrados, entonces, bueno, la movilidad va a ser mucho menor, las fuerzas de seguridad seguramente van a identificar rápidamente quien esté circulando. A ver, se puede circular libremente, por supuesto, pero bueno, ante cualquier movimiento raro, las fuerzas de seguridad van a estar atentas con un operativo especial y además no hay obligación de hacer el censo, primero se puede hacer el censo digital. Si haces el censo digital, lo único que te va a hacer es pasarle el código. Si no querés abrirle por ahí la puerta al censista, se lo puede pasar a través de una reja, a través de una puerta, de alguna manera que no implique abrir la puerta, también se puede hacer si no quiere abrir la puerta. Bien, ¿y hasta qué momento se puede hacer el censo digital? ¿Cuándo es el corte? Hasta el miércoles a las 8 de la mañana. Hasta el mismo momento que empiece el presencial, hasta ese momento se puede hacer el censo digital. Exacto. A las 8 de la mañana se va a desactivar.
Bien, ¿y qué han recogido? O no sé si ya se puede hacer una proyección de qué porcentaje va a haber de gente censada con el ritmo que se ha venido estableciendo vía digital. ¿Cuánto? ¿Llegará a un tercio de la población? Ya es un tercio, Ya hoy es. está en 30%, Ajá. así que seguramente lo va a superar ampliamente porque estamos en un crecimiento de 2-3% por día. Ujú, es muy interesante eso. Sí, 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 la verdad que es enorme la repercusión que tuvo. Ujú. ¿Y eso les va a permitir ir adelantando sistematización de la información o hasta que no entre toda no se puede Compatibilizar todo, sí. Ujú. Sí, porque bueno, siempre no es la totalidad de la población la que completa el digital, así que Claro. Bueno, y con los datos que se recojan, después qué pasa, cuál es el ritmo de información, qué va a ocurrir con ese volumen enorme de registro que van a tener? bueno, se va a ir publicando gradualmente la información. Primero el dato general de población, seguramente esté a las 48 horas, pero después hasta que se procese va a haber tandas de en los 3 meses, a los 8 meses y al año y Ujú. medio van a estar los datos definitivos finales con todas las bases de datos completas para los investigadores o que quieran hacer cruces más específicos, digamos, todo va a estar en un tiempo máximo de un año y medio. Un año y medio. A las 48 horas ya va a estar el número, somos 45 millones, tratando. Sí, 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 tenemos la expectativa de que sí, vamos a ver si cómo sale bien el operativo, pero sí, entendemos que a las Ujú. 48 horas se va a poder anunciar. Y eso también, la cantidad de habitantes de las ciudades capitales de provincia y del resto de los conglomerados urbanos, No, 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 No. solamente el total nacional. solamente total nacional. Y esos otros datos más pormenorizados del resto de las ciudades, ¿cuánto tiempo demorarán? Entendemos que a los 8 meses va a poder estar el dato por ciudad, digamos, 8 meses. sí, A fin de año. a fin de año, exacto. Ujú. A fin de año. Esa información se concentra en Buenos Aires, se va dando por provincias, ¿cómo se maneja? Eso, bueno, todos los formularios, una vez que termina el censo, se vuelven, digamos, se recogen, se concentran, se escanean en escáneres de alta velocidad y después con la tecnología de ICR se digitalizan para convertir en base de datos. Hay un lector óptico que convierte todo lo que escribe a mano el censista en el formulario, lo convierte a base de datos. Después hay un trabajo de consistencia de esos datos, porque bueno, el escaneo a veces puede fallar o no lee bien lo que escribió el censista. Bueno, en general todo eso ya hay mucha tecnología de muchas décadas Está bien. en el mundo. Pero bueno, lleva su tiempo consistir todo para poder empezar a procesar los datos. ¿Es suficiente, Pablo, hacer un censo cada 10 años? ¿Alcanza con eso? Sí, sí, todos los países lo hacen cada 10 años. Hay que decir que, bueno, cada vez con la tecnología que va avanzando, eh, se permite, o sea, hay países que ya la modalidad de esto del censo presencial, como lo vamos a vivir el miércoles, ya no lo hacen de esa manera, Ujú. países como España, países nórdicos, digamos, hay otras modalidades que incorporan más la tecnología y que incorporan más todas las bases de datos que el Estado ya tiene, como para poder determinar mucha de la información que se publica. Incluso he escuchado y he leído que en los Estados Unidos se hace vía correspondencia, ¿no? Se puede contestar. Sí, Estados Unidos tiene mucha costumbre de hacer, como por ejemplo, votar por correo. Bueno, acá Ujú. no está esa costumbre, eso sería difícil de implementar y hay cuestiones culturales, ¿no? Ujú. A ver, ellos hacen la declaración de impuestos por correo, digamos, pero antes de las tecnologías, ¿no? Pero bueno, es distinto en cada país. De todas maneras, sí, los censos van evolucionando, van cambiando y seguramente en el futuro, esperemos que Argentina llegue lo más rápido posible, se pueda avanzar hacia nuevos métodos, porque realmente los censos Ujú. cada 10 años son operativos muy grandes, muy costosos, con muchas dificultades, y también costoso económicamente, por supuesto. Entonces,
hay formas en las cuales el mundo va avanzando, sobre todo con el uso de la tecnología, ¿no? Sí, sí. Usted como responsable estadístico, la expectativa personal, ¿cuál es? ¿En dónde deposita que esto salga bien? Que todo salga bien. Sí, claro. Pero ¿qué aspecto? Por ejemplo, es fundamental que ese día haya buen clima en la mayoría del país y encuentren un día con clima complicado. Va a haber, seguramente en todo el país va a haber Sí. lluvia, lugares donde llueva. Y sí, tengamos en cuenta que en el sur ya está nevando, por eso el operativo rural arrancó antes en el sur. Las distancias no son las mismas en cada provincia. En provincias las distancias son enormes. Bueno, hay muchas contingencias que puedan suceder. En general son cosas que se van salvando, pero bueno. Y la expectativa puesta en que se pueda censar en todos lados, que pueda haber censista en cada vivienda, y que la población nos dé una ayuda también, o haciendo el censo digital y dándole el código al censista, o esperando al censista y haciéndolo presencial. Eso es fundamental. Los censos, disculpe la ignorancia de la pregunta, ¿tienen margen de error? ¿Tienen un porcentaje de, bueno, vamos a contar a la mayoría de la población, pero no al 100%? ¿Eso está establecido? Sí, está establecido. Hay un margen o sea, la cobertura, como se le llama, o sea, el deseable es el 100%, pero bueno, es un operativo muy complejo. En términos internacionales se acepta un 2% de no cobertura como aceptable. Por supuesto, el censo digital también nos permite ampliar esa cobertura. O sea, usted piense que antes en los censos anteriores, una vez lo que uno no censó ese día, era muy difícil recuperarlo. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas. Puede ser, o sea, nosotros tenemos una estructura de 650.000 censistas, entonces son personas. En 650.000 es una cuestión estadística. Muchos se van a enfermar, muchos se van a arrepentir en último momento. Sí. Esperemos que no. Pero bueno, es una cuestión que suele suceder porque pasa y es así. Esperamos que no, esperamos que sea la menor, o sea, hay mucho compromiso en la estructura, pero bueno, sucede, puede ser que alguien tenga un problema personal ese día, familiar, una cuestión de salud, lo que sea. Bueno, ese censista, hay censistas suplentes, pero bueno, cada persona, eso es, bueno, es una cosa que después uno afecta a la cobertura. Por eso, bueno, el deseable sería una cobertura de 98% o más. Bueno, ¿y cómo se evita la superposición de la respuesta? Le doy un ejemplo. Tengo una hija que estudia en otra ciudad y vive sola y va a estar en esa ciudad. Cuando pasa el censista por mi casa, nosotros ya llenamos el censo. Y si la registran también en el lugar donde vive, ahí hay superposición, se cruzan los datos. ¿Cómo funciona eso? No tenemos manera de cruzar esos datos. Si las personas las censan 2 veces, nosotros ahí no tenemos manera de cruzarlo, porque no pedimos el DNI. Depende de la responsabilidad personal, entonces. Exacto. O sea, las personas tienen que ser censadas en su residencia habitual. No importa dónde nació, dónde tiene el documento, el domicilio legal. Está bien. ¿Y se considera residencia el lugar donde habita desde qué tiempo? Su residencia habitual, donde pasa más de 4 días a la semana o donde residió en los últimos 4 meses. Hay casos, bueno, si yo vivo en 2 casas, bueno, esos casos especiales, bueno, con que se cense donde, o si no, ante cualquier duda, la fecha del 18 de mayo. Está bien, está claro. Agradecido de que nos haya permitido en este tiempo hablar sobre una instancia tan importante para un país. Lo último que le pregunto, usted está acostumbrado a manejar estadísticas, cifras, números, datos. En la Argentina, en donde hemos puesto en el último tiempo en duda todo, también se descree de las estadísticas. Hoy cree que ese descreimiento haya sido vencido, se recuperó la confianza en las estadísticas, fue muy sensible lo que ocurrió durante mucho tiempo con el INDEC y las estadísticas ligadas con la inflación. ¿Esto ya cree que ha sido superado de su parecer?
No, a ver, nosotros desde el INDEC estamos trabajando con la máxima honestidad y profesionalismo en todos los equipos de trabajo. Por supuesto, como todo trabajo humano, podemos cometer errores. La estadística en sí es una actividad que no es, o sea, tienen muchas veces niveles de imprecisión porque es así la estadística, digamos. La estadística te arroja niveles de probabilidad, no es una cuestión, digamos, es así. Pero creemos que hay credibilidad en el INDEC, que la gente, creemos bueno, nosotros sentimos así por parte de las distintas publicaciones que hacemos y de la respuesta que tenemos ante las distintas operativos estadísticos que tenemos. Así que, bueno, y además por lo que estamos viendo en el censo, la verdad, el entusiasmo que hay. Usted estime que hay 650.000 censistas reclutados. Es enorme. O sea, si no hubiese un sentido de que el censo es importante y de credibilidad del INDEC, no lo podríamos estar haciendo. Pero además hay creo que hay una promoción o una campaña que se realizó en torno del censo, y hay un spot que es muy bueno, que hay gente que está eufórica por el censo, ¿no? Que recibe hasta con las etiquetas de los censos anteriores. ¿Van a dejar alguna identificación, casa censada? Sí, hay una etiqueta para quien quiera, por supuesto. Ajá, bueno, que algunos hasta las coleccionan. Pablo, muchísimas gracias, que salga todo bien pasado mañana, el próximo miércoles. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Hasta luego. Bueno, la instancia del censo necesita de la colaboración de todos ustedes, de todos nosotros, para que el censo sea lo más parecido a la realidad. Obviamente, eso se va a traducir en acciones de compromiso. Esperen que pase el censista para que registre el lugar que ocupan en el mundo, sobre todo en la Argentina. Esa es la principal colaboración. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.